buenas tardes, ¿qué tal? Todo parece una inmensa locura. Todo lo que ocurre, en lo económico, en lo judicial. Hoy el juez Garzoglio finalmente dijo que no correspondía la prisión para Pablo Moyano. Todo el mundo lo veía, porque la denuncia del fiscal era insostenible. Sin embargo, estuvimos 2 o 3 días en medio de un ambiente enrarecido, de una violencia mediática de Clarín y Nación como estamos acostumbrados. Iba a decir, como nunca se vio, se ve siempre. Las operaciones mediáticas son atroces. Montados en esas operaciones mediáticas, servicios evidentemente llamaron a la casa de Garzoglio. ¿Para qué? Para que se pensase que eran los Moyano, que están más identificados con esa idea de violencia que los medios instalan. Pero cuando algo perjudica a una persona es la mejor manera de saber que no puede haber sido el autor. ¿Para qué Moyano iba a presionar a un juez que no tenía caminos para condenarlo? Eran los servicios a nombre de lo que los medios de comunicación instalan. Por eso Pablo Moyano emitió un comunicado hoy que uno puede refrendar tranquilamente. Dice: quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas sufridas por el juez Garzoglio y su familia. Más allá de resultar absolutamente falsas e impulsadas desde la política, las denuncias que me motivan este absurdo pedido de detención, me encuentro totalmente a disposición de la justicia. Y esto es así. Se termina el episodio Moyano después de la convocatoria de camioneros, después de una sensación de inestabilidad hasta institucional demasiado grave. Vamos a ver qué dice el juez Garzoglio en una conferencia de prensa que tiene prevista para la hora 20. Seguramente dirá que en el expediente no tiene un solo elemento para condenar a Pablo Moyano. Algo que adelantaba anoche en el programa de Gustavo Silvestre el doctor Germanos. Hasta se habían reunido algunos jueces en alguna ocasión con la pretendida fiscal de la República para decirle: no puedo ir contra lo que señala el expediente. Pero sigamos hablando de la justicia en torno a los aportes truchos, que es la vergüenza del gobierno, porque esto sí está constatado. No es que alguien denuncia, no es que alguien trae la fotocopia de un cuaderno o quema el cuaderno, no es que viene un arrepentido que después se arrepiente de haber sido arrepentido. No es toda esta fábula que se ha instalado en los últimos tiempos. Fábula con visos de realidad, es cierto, pero ¿cuál es la realidad y cuál es la fábula? Entonces veamos esta nota escrita hoy en el portal de Perfil. Aportantes truchos habrían usado 2 cajeros para blanquear plata de campaña. Esto es lo que hizo el gobierno mientras estaba en campaña. Sigamos con alguno de los títulos de esta nota realizada por Perfil, que es muy esclarecedora. Esta semana el juez Ernesto Kreplak avanzó sobre una nueva pista. Déjenme por favor lo que teníamos antes. 24 personas aportaron dineros por 50 y por 25.000 pesos. Podemos volver, lo hacemos, el anterior. Y si no lo dejamos, saltó, pero lo que quería comentarles es que lo de los aportantes truchos, ahí está. Ernesto Kreplak avanzó sobre una nueva pista. Cambiemos declaró aportes por más de 86 millones. El 96%, 97% de esos fondos se aportó en efectivo, lo que dificulta establecer su origen del dinero. Es dinero negro, es dinero de los empresarios, es el famoso dinero de la política utilizado por ellos. Lo dejamos aquí, lo de los aportes truchos, que es una de las vergüenzas, porque es interesante escuchar al juez Juan Ramos Padilla en lo que dijo anoche también en el minuto 1. Tuvo la valentía de emitir un tuit diciendo que es pornográfica la justicia, pornografía judicial. Después de ese tuit fue convocado por Gustavo Silvestre, por el equipo de producción, y dijo cosas como estas. Una justicia muy mala, ¿no? Y lo vimos porque la justicia nuestra es una justicia clasista, hipócrita y oligárquica, que se ha expresado muy claramente a partir de enero del 16. Primero cuando vimos que Morales primero ordena la detención de Milagro Salas, sí, y después le empiezan a armar las causas. Lo vimos a Macri tratando de meter jueces por la ventana, con los jueces de la Corte, de la persecución que hay. A mí me persiguen por expresarme, simplemente. Nos enteramos de qué es lo que va a pasar en las causas del Fuero Federal, primero por los diarios, y lo hemos naturalizado. Hemos naturalizado que hay operadores judiciales, que Pepín, que Angelici, y nadie lo desmiente. Vemos a jueces tomando cafecitos raros con operadores políticos. Pero yo no he visto jamás que se arme, que un consejero de la magistratura se robe una banca, como lo hizo Tonelli,
que arme en la Cámara Federal a Piacere, como le gusta a Macri, y si no me gusta este fallo, lo saco a este, y aquel que no concursó lo pongo acá, y arman todo. Entonces es bochornoso, nadie le cree a la justicia, es bochornoso. Cuando yo fui juez en el 84, me daba orgullo ser juez. Ahora me preguntan a qué te dedicas y me da vergüenza decir que soy juez. Celebro la valentía de Juan Ramos Padilla. Es aliviador que alguien de su importancia, con su trayectoria, lo diga en estos términos. Claro que él también contó en la nota que muchos jueces lo llamaron y dijeron, ¿para qué te metés? ¿Por qué entras en ese terreno? No, todos tienen que meterse, tienen que defender la justicia. ¿No la aman acaso? ¿No se acuerdan cuando fueron escalón por escalón a la Facultad de Derecho? El día que salieron les tiraban con harina, con huevos, los saludaban, los abrazaban. Era recibirse de algo noble, de algo muy importante, nada menos que hacer justicia. ¿Qué están haciendo con la justicia? No solamente los de la pornografía judicial, sino los que no se meten. Hay que participar. Hoy Cristina Fernández de Kirchner emitió un tuit que es real, que no se puede discutir. Cada vez es más evidente que las medidas económicas del gobierno de Cambiemos, que tanto sufrimiento provocan a los argentinos, serían imposibles de aplicar sin la complicidad del Poder Judicial. Y a última hora, lo que tuvimos fue el desquicio que hay en el gobierno. Apareció Carrió con el juicio político a Garabano. Hay que recordar por qué Carrió pide el juicio político. Garabano es un hombre que no ha acertado una, que ha sido un operador del grupo del gobierno vergonzoso, que hizo lo que hizo en la AMIA. Lo incorpora seguramente en el pedido Carrió. Pero es muy viejo eso ya, pasaron tantos meses. Es por esto que dijo Garabano que Carrió le pide el juicio político. ¿Qué opinión le merece el tema de las prisiones preventivas? Ayer hablábamos con Ricardo Gil Lavedra y él nos decía, para mí, en mi opinión, hay un uso excesivo en este último tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva y donde no se han fijado nunca normas claras. Entonces era realmente muy arbitrario el uso de la prisión preventiva. El uso de la prisión preventiva en sí no es una herramienta buena, sobre todo cuando son... Esto que está diciendo Garabano es la primera aparición como la gente, la primera vez que habla a favor de la justicia, que habla de lo procesal, de lo que entendemos que es el procedimiento que se debe seguir en toda causa. Pero son muchas las personas que viven en estos momentos prisión política en la Argentina, porque el gobierno que integra Garabano hizo lo que hizo a través de una justicia tan indecente y pornográfica. Va a haber próximamente, estén atentos al martes 23 de octubre, en el Hotel Bauen. Quiero invitarlos a esto, hay que participar, Foro para una nueva Constitución. Con esto tiene que ver el doctor Zaffaroni. Viví la democracia soberana, que florezca una primavera constituyente, hacen falta. Vaya tomando nota, el 23 de octubre a las 2 de la tarde. Si no cambiamos radicalmente lo que está sucediendo, no habrá cambio de gobierno que pueda modificar la situación actual. Ahora vamos a revisar un poco lo que está sucediendo en términos económicos, empezando por la situación de las tarifas del gas, todo lo que ocurrió en estos días. La pesada herencia es ahora para el futuro, pesada herencia hasta para este gobierno. Si continuara, miren ustedes lo que va a suceder con la deuda del gas. Esa deuda que el gobierno contrajo no se entiende por qué, para favorecer nada más a las empresas. La deuda todavía indefinida la pagará el próximo gobierno, es el monto que reclaman las petroleras por la devaluación. Esto es vergonzoso y de esto, de las ganancias de las empresas, estuvo hablando anoche Alfredo Zayat. Las empresas gasíferas han tenido ganancias fabulosas en el 2017, casi 30.000 millones de pesos, digamos lo que es el complejo gasífero, las productoras de gas, las transportistas de gas y las distribuidoras de gas, casi 30.000 millones. Entonces decís, wow, digamos, esas ganancias en un año. En la mitad de este año, la mitad, en el primer semestre, ganaron lo mismo, casi lo mismo. Esto es a partir de un fenomenal tarifazo.
El tarifazo en Argentina, digamos, es obsceno, digamos. Solamente en gas promedio 1.600% desde diciembre del 2015 hasta la fecha. El aumento tarifario es lo que le permite tener estas ganancias fabulosas. ¿Por qué empezamos a estudiar los balances? Bueno, a partir de una medida desopilante que le quería compensar la devaluación del primer semestre a estas empresas que tienen ganancias fabulosas. ¿Y quién tenía que pagarlo? Los usuarios. En el mundo se habla de lo que ha pasado en la Argentina con el gas. Mire Le Toms, por ejemplo, señalando que es la dolarización la que hizo explotar el precio del gas en la República Argentina. Pero ¿quiénes son los que ganan con esto que es estruendoso y que también merece la atención del mundo? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes están detrás de esto? Las políticas públicas del gobierno de Mauricio Macri sirve para que ganen sus amigos, siempre sus amigos. Escúchelo otra vez a Zayat. Son las gasíferas. Porque cuando decimos empresas, ¿a quiénes está protegiendo los intereses y por consiguiente la rentabilidad el gobierno de Macri? Amigos, socios, allegados o algunos consideran, algunos testaferros del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿quiénes son? Nombre y apellido: Nicolás Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, dueño de la distribuidora de gas Cuyana y de Centro. Después tenés a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de TGS, Paolo Roca, dueño de Tecpetrol y de TGN, Alejandro McFarlane, dueño de Camusi Pampiana y Camusi Sur. Bueno, ahí es donde uno ve cómo está este plan de negocios y ese conflicto de intereses en función de que el consumidor, y cuando digo consumidor no solamente son los residenciales, son los pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales que están subsidiando a estas gasíferas con ganancias extraordinarias. Lo diría de esta manera: están subsidiando a esta banda. Es lo que mencionó Alfredo Zayat. Una banda que se queda con todo capitaneada por el gerente de las corporaciones, es decir, Mauricio Macri. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mire los aumentos que están teniendo algunos productos como los aceites y las harinas, hasta 180% de alza en aceite, en harinas y hasta en papel higiénico. Este miércoles, mañana se va a conocer la indexación del INDEC. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo va a comprar? ¿Con el salario que hay hoy día? ¿O si está despedido? Mire lo que pasa con las góndolas. Están heladas las góndolas. No hay compradores. En las góndolas el frío es cada vez más fuerte. El consumo masivo se desplomó casi un 4% en el mes de septiembre. Y todo se corresponde con la brutal caída del salario real. Mire cómo será que Duhovne, con su cara de Duhovne, tuvo que reconocer que el gobierno que venía a cambiarlo todo ha hecho retroceder el salario en estos términos. Salarios, inflación. Bueno, después de un año como el 2017, donde vimos un fuerte incremento en los salarios reales, lamentablemente producto de la aceleración inflacionaria que generó el movimiento del tipo de cambio este año. Son relatores de la realidad. Nos está informando que sí, que efectivamente, como todos vemos, el salario ha caído hace días que se lo dijimos, ¿se acuerda? Es un toquecito de aquello que daba Página 12, el 16%. Para mí más, pero tomemos este dato, acá en hasta el 16%, pónganlo. El poder adquisitivo de los trabajadores registra una contracción de entre 7 y 16% cuando termine el año 2018. Por supuesto, esto es una noticia muy aliviadora para Macri, porque para Macri no nos olvidemos que el salario es un costo y en consecuencia hay que bajarlo. Vaya si lo están haciendo, ¿no? Que se hacen los retornos de esas inversiones se anclen más acá, ¿no? ¿Sentís, Mauricio, que lo que le pasa a Boca le va a pasar también a la Argentina pronto? Le está pasando, le está pasando. ¿Le está pasando? Le está pasando porque al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más, con lo cual lamentablemente para volver a hacernos competitivos no solo tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Encuadramiento ético, le decía Macri.
a despojar a los trabajadores de su salario. Pero que no se preocupe, porque cada día hay más despedidos. Mire lo que sucede en Tandil. Estas imágenes acabamos de recibirlas de nuestro colega, amigo Guillermo Gentile. Muchísimas gracias. ¿Esto tiene que ver con la marcha de metalúrgicos? ¿O esto es metalúrgico? Bueno, le explico entonces primero por qué lo de metalúrgicos. Ellos cerraron en mayo, Caló es responsable, el hombre de pelo blanco que está allí, al 18,5. La noticia era que habían roto la paritaria que el gobierno pretendía, que era del 15, ¿se acuerda? Cuando la inflación iba a ser el 15%. Bueno, ahora salieron hoy, esa es la marcha de hoy, pidiendo la reapertura de la paritaria, si los han estafado. La pregunta es, ¿qué hizo el gremio? Esto sí es Tandil. Aquí está la gente trabajadora de metalúrgica Tandil que trabajaban para Renault. Cientos de familias en la calle. Allí están con su protesta, acompañado por los ciudadanos. Todo esto que resiente la vida de los argentinos, en este caso de Tandil. Están con su bombo, con sus cantos, con su bandera, con su esperanza de que esa cortina que se bajó se levante otra vez. Será muy difícil, porque todo el camino que se recorre siempre es imposible desandarlo. Todo es un deterioro permanente. Nuestro saludo a los trabajadores de la metalúrgica de Tandil. Cientos de familias también en la calle. ¿Y cómo van a funcionar las empresas? Miren lo que son las tasas que tienen que pagar las empresas para subsistir, sobre todo las pequeñas empresas. Con tasas que se acercan al 80%, se hunde el crédito bancario a las empresas. Pero le quiero decir algo, Los bancos podrían entregar algo de lo mucho que ganan. Le voy a hacer una cuenta en el aire para que usted me acompañe. Y para que vea que este asunto de los economistas a veces provoca risa. Hoy entregaron 132.000 millones del ELIC al 73,96%, 74%, más o menos 6% mensual. Bueno, con esta ganancia, en una semana, los bancos toman esa ganancia dentro de una semana y compran el dólar a 37. Compran 48 millones de dólares. Sí, 48 millones de dólares. Y después con esos 48 millones de dólares esperan que vaya a 42 o 45. Es desquiciante. Es enloquecedor lo que nos hacen. Los bancos ganaron de agosto a agosto el 264%. Mire, de tanto dar vuelta en estas cifras, me quedan en la memoria. Hagamos este ejercicio. 132.000 millones, 6% mensual, da una ganancia de 1.800 millones de pesos por semana, equivalentes a 48 millones de dólares. Estoy haciendo las cuentas grosso modo. ¿Se puede vivir de esta manera? Sí, claro. Quedémonos tranquilos. El Fondo Monetario Internacional abrió su oficina en Buenos Aires. Y para que quede claro qué es lo que viene a regentear, la oficina está en el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional ya tiene su oficina en la Argentina. ¿Usted se acuerda cuando la televisión pública anunciaba que el Fondo Monetario Internacional se llevaba la oficina, las carpetas, las sillas quedaban amontonadas porque se iban del país? Porque dijeron, tomen, no queremos saber nada con ustedes. ¿Se acuerda de esto? El Fondo Monetario Internacional va a cerrar sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires. La clausura de la sede del organismo se debe a razones presupuestarias. Algunas fuentes periodísticas indicaron que en el país solo queda un economista para seguir de cerca los números locales. Era lo que quedaba. Pero ahora están otra vez, con su oficina, su secretaria, sus computadoras y su línea directa para decirle a Duhovne a las 5 de la tarde qué es lo que tiene que hacer mañana. Y criticarle qué es lo que hizo hoy. Porque hay que cumplir a rajatabla con lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Un par de tuits más de Cristina Fernández de Kirchner, que es una jugadora de esta jornada. El Fondo Monetario Internacional vuelve a instalar sus oficinas en el país y lo hace nada más ni nada menos que dentro del Banco Central. Uno más, porque hay un pequeño desarrollo. Pensar, dice, que durante nuestra gestión los dirigentes de Cambiemos denunciaban la falta de independencia del Banco Central y el Poder Judicial dictaba medidas cautelares para allanar el banco. En línea con esto, hoy charlábamos con Axel Kicillof sobre la oficinita, la gran oficina que monta el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central de la República Argentina. Dio la política monetaria porque dice en el acuerdo, en el viejo, y eso debe ser peor, pero
en el acuerdo dice que tiene que consensuar con el fondo cuestiones vinculadas a las LELIC, las LEVAC, las tasas de interés, y le cedió la política cambiaria, o sea, qué nivel de intervención puede tener el Banco Central. La primera tarea, desde la oficina del Fondo Monetario Internacional, es monitorear lo que va a pasar con el presupuesto. Parece mentira, diputados, senadores, que siguen lo que le dicta el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno es una risa, el gobierno es un chiste ya en todo esto. El que manda aquí es el Fondo Monetario Internacional, ¿o no? En consecuencia, los que voten el salvaje presupuesto que propone el Fondo Monetario Internacional a través de su gobierno, que apenas alcanza el calificativo de cómplice, están votando lo que el Fondo Monetario Internacional dice. Y entre otras cosas, mire lo que hoy comunicaba la gente de SUTEBA. Aquí está lo que señalábamos del fondo. Apurado por cumplirle al Fondo Monetario. Cambiemos se fijó el 24 de octubre como fecha tentativa, lo antes que sea posible. Pero quería hablarles de este cuadro que recibimos de la gente de SUTEBA y que se corresponde totalmente con la verdad. La propuesta salarial docente del gobierno, siempre por debajo de la inflación. Tome la última referencia. Si ofrecen el 30% en cuotas, etcétera, igual es una gran derrota. Con el 42% mínimo que se calcula de inflación, estarían perdiendo el 12%. Pero mire algo peor todavía. Mire el ajuste que se hace en materia de educación. Mire lo que es esto. 77% menos en infraestructura. 68% menos en edificios para jardines infantes. 69% menos en aprender conectados, conectar igualdad. Lea usted con rapidez lo demás, porque quiero hablarle del paro con movilización que vamos a tener jueves y viernes de la gente de la educación en la República Argentina. ¿Y qué otro camino les queda? Si no es el de la protesta. Otra vez tenemos el mismo panorama. ¿Se acuerdan cuando ofrecían el 15? Porque se hablaba de una inflación que era del 30. Así hemos estado durante todo este tiempo. Pero yo quiero cotejar este presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que diputados que traicionan al pueblo y senadores que a las órdenes de los gobernadores también traicionan al pueblo, hace. Miren lo que es estar sin el Fondo Monetario Internacional. Bolivia es un país que tiene menos recursos, menos riquezas que la Argentina en general, en lo global. Miren lo que ha pasado con la educación en Bolivia, gracias a que Evo Morales ha mandado satélites al espacio, da doble aguinaldo a los trabajadores para esta temporada. Miren lo que sucedió, a ver si lo tenemos, porque es muy interesante. Ganó Bolivia el primer puesto en el Campeonato Mundial de Robótica. Esto se consigue también con educación. Ahí está García Linera entregando el premio que correspondía. Y mientras tanto, nosotros tenemos que hablar todo lo que se le retasea a la educación, como también a los jubilados. Todo tiene que ver con el presupuesto que votarían este 24 de octubre. Qué tristeza, ¿no? Mire lo que está pasando con los jubilados. Primero, recuerda estas palabras de Macri, hablándole a los viejitos. Este cambio de fórmula busca eso, porque la fórmula esta, lo que menos tenía en cuenta era la inflación. Y la inflación siempre es lo que nos ha jodido a todos. Sí, sí. A los jubilados, a los no jubilados. Sí. Siempre lo que te mata la inflación. Esto bueno es y da estabilidad. Lo que estamos diciendo es, vamos a una cosa que dé estable todos los años y siempre mejore un poquitito para arriba. Y esto es lo que pasa, que cuando usted vayan a cobrar, va a ir asustado pensando, a ver, ¿cuánto me sacaron? Y van a ver que tienen más, no menos. ¿Cómo será esta historia que hoy Clarín, La Nación, poco a poco empiezan a tener que decir una verdad de vez en cuando? Entre 10 mentiras filtran una verdad. Y entonces hablan de lo que está pasando con los jubilados y hablan de lo que están perdiendo de su salario. Allí tiene que estar seguramente este artículo de Clarín. La puja por los precios, movilidad versus inflación. Los jubilados van a perder casi 16 puntos de poder adquisitivo. Será fin de año respecto a septiembre de 2017. Esta cifra, con las disculpas para el periodista que es respetado, pero no para Clarín, al que no se le respeta nada, no es así. No es esa cifra. El doctor Fernández Pastor nos da la cifra real de la derrota de los jubilados en la relación del salario con la inflación. La predicción de Clarín está limitada solo al año calendario. Lo que hay que tener en cuenta que el último aumento
de la anterior ley de movilidad se produjo en septiembre del 2017, porque en diciembre no hubo aumento por aquella cuestión de que el cambio de la ley de movilidad se produjo en diciembre. Así que si uno hace un cálculo como corresponde, va a llegar a la conclusión de que de septiembre del año pasado a diciembre de este año, el incremento de la jubilación va a alcanzar el 28,4%, cuando todos los economistas y las consultoras estiman que la inflación va a superar el 45% en este año calendario, pero a ello habría que sumarle el 6,1% del último trimestre del 2017. Por lo tanto, la pérdida real va a rondar entre el 26 y el 27% en los 15 meses y no debe, insisto, tomarse solo el último año, porque diciembre del año pasado, con el cambio de la movilidad, se perdió. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no les va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, ¿Está perjudicado? ¿Está seguro que no le sacan guita a los jubilados? ¿Usted no le puede decir a los jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro? Okay. Si usted van a cobrar... Haciendo las cosas que había que hacer y que no se hacían, empezando por terminar con esta estafa del Estado por más de 50 años en contra de nuestros jubilados. Aquellas personas más débiles, en estado más vulnerable, y esos son siempre nuestros jubilados, que encima cada 6 meses se reúnen para anunciarles que le van a ajustar algo mucho menos de lo que ya sufrieron. Entonces, para ello estamos comprometidos en mejorarle los saberes, en mejorar el funcionamiento del PAMI, que de vuelta de la mano del clientelismo, igual que el ANSES, ha ido disminuyendo sus prestaciones, y de estar cerca realmente de nuestros abuelos, porque un país, una sociedad que no se ocupa de aquellos que son responsables de haber construido nuestra historia, no construye futuro. A mí Macri me da una cosa de vergüenza que no consigo superar. No sé a ustedes qué les sucede. Me imagino que algo parecido. A veces es un poco de indignación, pero a veces es más tierno el sentimiento. Es vergüencita ajena, como se suele decir. Porque no puede ser que cuando él ve esto permita tan campante que ocurra en la Argentina lo que se está padeciendo. Todo parece un gran dislate. La justicia, en el estado que está, los servicios con los medios de comunicación mafiosos que tiene la Argentina, que operaron durante todos estos días para que el juez Garzoglio pusiera preso a Pablo Moyano, y que embalaron seguramente a servicios o a cualquier loco suelto que a nombre de esa persecución el juez Garzoglio llamaron a su casa para amenazarlo. ¿Para qué? Para que pensáramos que eran los Moyano, que tienen más fama hecha por ellos justamente de participar de cosas violentas. Bueno, ya sabemos cuál es la realidad. Los aportes truchos, Irurzun quitándole la causa a los jueces que podían verdaderamente investigar y convirtiendo todo en un delito electoral, en un problema electoral, no en lavado de dinero. 200 millones de dólares, dijo Alconada Amón en su libro La Raíz y en el diario La Nación, 200 millones de dólares en 2015, negreó Cambiemos. Y después le tiran las acusaciones a los demás. El dinero el negro de la política, sí hay dinero el negro de la política, de todos ellos. Pero no quedan afuera de ninguna manera, son peores. En todos los terrenos, son peores que cualquier cosa que denuncien. En medio de todo este dislate, ya ni los discapacitados pueden tener mínima tranquilidad en la Argentina. Rosario de Genaro, una joven luchadora, en ese encuentro maravilloso de mujeres que se produjo entre Leu, fue a hablar a nombre de los discapacitados. Escuchen lo que dijo. También yo soy trabajadora de pensiones, de pensiones. Quiero que sepan la cruel realidad que viven nuestras pensiones, nuestras personas que cobraban pensiones por discapacidad. Llevan muertos 120 personas esperando cobrar una mísera pensión de 5.800 pesos. Le han quitado la pensión a 170.000 personas en situaciones de vulnerabilidad social, que lo único que tenían ellos era ese ingreso para su medicación, su obra social
su subsistencia. Estamos hablando de subsistencia, compañeros, nada más que de eso. Este gobierno, cuando le decimos genocidia, dice que somos exagerados. De ninguna manera. ¿Cómo llamar a un gobierno que le saca 5.000 pesos para remedios, para tratamientos para cáncer, para niños down? 5.000 pesos. ¿Cómo lo llamamos? Nada más, compañeras, para que todos sepan. Levantemos la bandera de las personas con discapacidad. No nos van a poder. Gracias. ¿Se puede creer? Si usted manda esta información al mundo, póngale que saben en Francia, en Suiza, en América Latina, que este gobierno neoliberal está causando un profundo dolor cotidianamente al pueblo argentino. Pero si usted manda esto, van a decir, ¿será verdad? ¿No será una actriz la que se presentó allí? ¿Cómo puede ser que le quiten lo que ella señalaba recién, 5.000 pesos a los discapacitados, a las personas con discapacidad, para decirlo correctamente? Va a haber un ayuno desde el 18 a las 10 de la mañana hasta el 20 a las 10 de la mañana cuando se van a Luján para estar al mediodía. Vigilia por la patria, ayuno por la vida. Del 18 al 20 de octubre, en la Plaza del Congreso, a ver si lo podemos levantar un poco. Las personas con discapacidad estamos defendiendo, bueno, un poquito arriba para que quede completo. ¿Lo podemos levantar? Bueno, se entiende perfectamente. Del 18 al 20, el 18 es pasado mañana, a las 10 de la mañana, las personas con discapacidad estamos defendiendo nuestros derechos y los de todo el pueblo argentino. Tu apoyo y acompañamiento será bienvenido en el Congreso a las 10 de la mañana, este jueves y hasta el sábado a las 10 de la mañana. Y después a Luján, a luchar por una sociedad mejor, un poco más justa. Y para que esta gente se ponga una vez las pilas para el lado de la gente. ¿Pero qué lo van a hacer? Si el que manda es el Fondo Monetario Internacional y lo único que tienen es una línea directa preguntándoles cómo va lo del presupuesto. No, va muy bien, ya tenemos 10 diputados más, tenemos certeza de 10 senadores más. Ya se conocen nombres de algunos que van a traicionar y van a votar este presupuesto escandaloso. Escandaloso contra las mujeres, 0,01 para todo lo que tiene que ver con el mundo de la mujer en la República Argentina. 170.000 pensiones no contributivas menos, salario de los jubilados a la baja, pese a todo lo que le escuchábamos allí a Macri, de promesas de campaña, pero también de los tiempos en los cuales ella era presidente. La vamos a seguir mañana, me da mucho gusto darle el pase con un leve cabezazo a Iván Jagroski, nuestro superpibe, y a Luciana Rubín. Que muchas gracias, hasta mañana.